Jobs y Gates, parecidos pero diferentes. Ambos nacieron en el mismo año y dedicaron sus vidas a sus desarrollos tecnológicos. El camino que transitaron hasta consolidar sus éxitos estuvo marcado por puntos en común y grandes diferencias. Es indudable que si uno piensa en el mundo actual y la tecnología que lo rige, dos hombres aparecen inmediatamente, el Steve Jobs y el de Bill Gates. Dos hombres que desde sus compañías innovaron el acceso a la tecnología. Steve Paul Jobs nació en San Francisco, California, 24 de febrero de 1955, más conocido como Steve Jobs. Fue un empresario y magnate de los negocios, del sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense. Fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple y máximo accionista individual de Walt Disney Company. Fundó Apple en 1976 junto con un amigo de la adolescencia, Steve Wozniak, en el garaje de su casa. Ocupado por el éxito de su Apple II, Jobs tuvo una gran relevancia pública, siendo portada de Time en 1982. Contaba con 26 años y ya era millonario. William Henry Gates III, nacido el 28 de octubre de 1955 en Seattle, más conocido como Bill Gates, es un empresario y filántropo estadounidense, cofundador de la empresa de software Microsoft, productora del sistema operativo para computadoras personales más utilizado en el mundo, llamado Microsoft Windows. Es el segundo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, en el 2011, con una fortuna de 56.000 millones de dólares. Jobs nació el 24 de febrero en San Francisco. Sus padres, Johann Carol Schiebel y Abdul Fattah Handali, lo entregaron en adopción a una pareja de clase media, Paul y Clara Jobs. La familia vivía humildemente con los ingresos del padre, que trabajaba de maquinista. Gates, en tanto, nació en Cuna de Oro, en Seattle, el 28 de octubre. Sus estudios los realizó en una escuela privada de élite de Lakeside. Allí tuvo acceso a una computadora en 1968 y comenzó a aficionarse por la informática. Para la misma época, el cofundador de Apple comenzó a interesarse por la electrónica. Se unió a un club llamado Hewlett Packard Explorer Club, donde los especialistas de esa empresa mostraban a los niños sus productos. En una de esas charlas, a sus 12 años, vio por vez primera una computadora. Su curiosidad e iniciativa le valieron que el propio presidente de la firma, William Hewlett, le ofreciera las prácticas de verano en la empresa. Jobs y Gates ingresaron a la universidad y la abandonaron. El primer estudio de Reed College de Parkland, en Oregon, el otro en Harvard. El genio de Apple solo asistió 6 meses y debió abandonar por los altos costos, pero concurrió como oyente por 18 meses. El cerebro de Microsoft también dejó sus estudios, pero para dedicarse a su compañía. La había fundado el 4 de abril de 1975 a los 20 años, y un año después se dio el lenguaje para computadoras BASIC a Altair. Cuando eso sucedía en Albuquerque, en un garaje de California, Jobs, de 21 años, fundaba Apple junto a su amigo de la adolescencia, Steve Wozniak. Mientras la firma de la manzana iniciaba el desarrollo de Macintosh, Gates, que había consolidado su empresa con ventas a IBM, visitó Apple, interesado por su ordenador Lisa. Como amenazaba su mercado, emprendió la alianza entre las dos empresas. Se quedó con la tecnología del entorno gráfico y del mouse. Poco después lanzó Microsoft Windows, directo competidor de Macintosh. De allí en adelante, el cerebro de Microsoft continuó trabajando en el perfeccionamiento y diversificación de los sistemas operativos. La historia de Jobs, en cambio, fue más complicada. Las tensiones con la cúpula directa de la empresa le valieron un despido en 1985. Volvió una década después y su nueva etapa estuvo marcada por la diversidad de productos creados, la mayoría de ellos exitosos. Algunas de las primeras medidas de Jobs en su nuevo puesto
fueron firmar un acuerdo con Microsoft, por el cual esta empresa invertiría dinero en Apple a cambio de un 4% de sus acciones, aunque este porcentaje no le daría el derecho a voto en las decisiones de junta directiva de la empresa. A la Mac le sumó revolucionario iPod en 2001, siguiendo en la industria musical, a la cual transformó radicalmente. 2 años después, lanzó a la tienda online de música de iTunes, que hasta 2010 llevaba vendido más de 10.000 millones de canciones. Luego le siguieron los desarrollos del iPhone y la creación de la tablet, su iPad. Dominaba el mercado ese tipo de dispositivos, a pesar de que otras empresas sacaron al mercado sus productos. Gates y Jobs crearon reinos tecnológicos, rentables e innovadores, pero ambos abandonaron sus propias compañías. El primero lo hizo para dedicarse a la filantropía en el 2006, el segundo agobiado por su cáncer el 24 de agosto del 2011. El destino de sus fortunas es habitualmente el punto más comparado por los analistas. El dinero del ex CEO de Apple asciende a $7.000 millones, puesto 39 entre los más ricos de los Estados Unidos, mientras que el de Microsoft amasó la cifra de $56.000 millones, que lo convirtió en el segundo hombre más rico del mundo. Gates es reconocido mundialmente por sus campañas solidarias. Junto a su esposa dirige la fundación Bill y Melinda Gates y junto al magnate Warren Buffett creó un club de millonarios filántropos. Según el diario The New York Times, Jobs jamás hizo donaciones a asociaciones. De hecho, se negó a ingresar al grupo mencionado y a su regreso a Apple canceló todos los programas caritativos de la empresa, argumentando que ésta debía volver a ser rentable, decisión que aún se mantiene. Sin embargo, el cantante Bono, líder del grupo U2, dijo que con su contribución a la lucha contra el SIDA era inestimable. Según Apple, fue el contribuyente más importante del Fondo Global de la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, al donar decenas de millones de dólares. Steve Jobs era una persona de la industria de la informática que puso el acceso del software al usuario final, ¿no? Y se enfatizó mucho en lo que es el producto, en hacer algo sencillo que lo puedan utilizar niños de 8 años, ¿no? A mí me gusta más, sin ser un producto, es el sistema operativo, el iOS, que está en el iPhone, en el iPad y en el iPod, ¿no? Tengo un iPad, tengo un iPhone, me parece que es fenomenal, que es un sistema muy poderoso, versátil, y que ha demostrado que cuando salió en su momento que estaba muy por adelantado, ¿no? Jobs en su keynote donde mostraba el producto, él decía que ese sistema estaba 5 años avanzado a su tiempo, y han pasado de hecho 5 años del lanzamiento del iPhone original y el Android todavía no tiene un sistema tan bueno, ¿no? Entonces tiene la razón él. Bill Gates es un empresario de la industria de IT que logró monopolizar el mercado de los sistemas operativos y los utilitarios durante muchísimo tiempo. Hasta la fecha, si no consideramos la tecnología móvil, Windows es el sistema operativo más usado en el mundo, y él es un técnico, mientras que Jobs era un marketero que veía productos. Bill Gates es un programador y él veía la parte interna del software, ¿no? Y como programador fue el primer programador que desarrolló el modelo de negocios de licencias, y actualmente está en la cima del mundo, pese a que nadie está hablando de Microsoft. Mientras Gates es un técnico, un desarrollador de software, Jobs es un desarrollador de productos. Jobs no sabía programar algo, pero para él lo interesante no era programar, no era tampoco hacer los diseños, era concebir un producto.
Entonces él como empresario se puede decir que es un poco más completo, era un poco más completo, porque veía los distintos elementos de un servicio, de un bien, y los complementaba para crear una experiencia de usuario única.